positivas, porque a los que aman a Dios todas las cosas que nos ayudan a bien. Entonces, en los temas que vienen, en las predicaciones subsiguientes, vamos a ver, por ejemplo, que mientras el reino estuvo activo, operativo, muchas cosas del reino estuvieron tapadas, estuvieron cubiertas. Pero hay un momento dado en que el reino se mueve, el reino se corre, diga conmigo, el reino se corre. Y cuando el reino se corre, no es que el reino se desinteresa, sino que el reino permite que se muestren todas las cosas y que se vean todas las cosas. En los tiempos de Jesús, mientras Jesús estuvo activo y operativo, había un sinnúmero de situaciones que no se veían, pasaban por desapercibido. Mientras Jesús caminaba haciendo milagros, Judas pensaba cómo entregarlo. Los religiosos pensaban cómo crucificarlo, pero nadie lo veía eso. ¿Por qué? Porque todos estaban mirando que los milagros, los prodigios, las maravillas, las cosas que Jesús hacía, hasta que en un momento dado, dice que cercano a que Jesús estaba en sus días de ser crucificado, ya no andaba entre ellos abiertamente. ¡Wow! Jesús había venido para eso a la tierra, para mostrarse, para hacer milagros, pero resulta que ahora se corrió, diga conmigo, se corrió. Y cuando Jesús se corrió, ¿qué cree que empezó a pasar? Empezó a aparecer el manifiesto de lo que era, pero no era, de lo que estaba, pero no estaba, de lo que parecía, pero que no cumplía el propósito. Entonces allí, orando a Dios para este año, para la consagración, recuerde que el mes entrante tenemos, el primer fin de semana tenemos nuestra consagración anual, nuestro año de 15 meses está terminando, desde la consagración pasada, así que vamos a estar recibiendo esa palabra y orando al Señor. El Señor me hablaba de estas cosas y voy a estar tratando de enseñar todo este mes acerca de los efectos de un reino que se mueve, porque después de todo un año y más de un año de caminar, de escuchar, de experimentar de muchas cosas, todavía no se tienen claro en muchas cabezas, en muchas personas, el motivo, el sentido de lo que hemos vivido socialmente, mundialmente, de los problemas económicos mundiales, catástrofes mundiales, y lo más en vilo que está y lo más vigente que está es el tema de la pandemia, ¿verdad? Todavía aún la gente sigue viviendo sin poder cerrar ese círculo y haciéndose la pregunta de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios? Hay un gran número elevado de ministros que han partido con el Señor en la ciudad de Santa Fe, en Capital, y zonas aledañas, un gran e inmenso número de ministros y hermanos que en la fe han partido consecuencia de, llamémosle, esta situación de pandemia. Y todavía después de tantas cosas se siguen teniendo interrogantes y preguntándose, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿O qué lugar ocupa Dios en todo esto? ¿O por qué Dios no impidió esto? ¿O por qué Dios permitió esto? ¿O por qué Dios provocó esto? Y siempre se termina en lo mismo. ¿Por qué Dios? Y la realidad es que la iglesia, como lo dijimos desde el 15 de marzo del año pasado, que va ya a ser un año, de aquel día donde nosotros nos movimos en fe por una dirección de Dios, los efectos de un reino que se mueve. Esos son los efectos de un reino que se mueve. Cuando este reino al cual servimos dejó de estar supuestamente activo y operativo, porque estuvo activo y operativo en el cuidado de cada uno de nosotros, como de muchos hermanos, esforzándote cada día, cuidando tu fuente de trabajo, cuidándote de contaminaciones, pudiendo estar fortalecido cuando aún no se podía congregar o cuando no se podían hacer reuniones. Dios estuvo con nosotros fortaleciéndonos. Ya pasó como 10 años, ¿verdad? De eso, ya casi nos olvidamos, pero no hay que olvidarse. No hay que olvidarse porque
fuimos preparados para ver los efectos de un reino que se mueve. Cuando Jesús se movió, aparecieron los sacerdotes, los autores intelectuales de la crucifixión de Jesús. Aparecieron los que dudaban, aparecieron los de doble ánimo, aparecieron los que estaban cuando se multiplicaban los panes y los peces, pero que desaparecieron cuando era el momento de identificarse en el patio de Herodes, que también eran discípulos de Jesús. Jesús estaba allí, gracias. Jesús estaba allí en el patio de Herodes y todos gritaban que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que lo maten. Y ese era el momento para que los discípulos dijeran: hey, aquí estamos nosotros también, como se lo habían prometido a él algunos días anterior. Cuando Jesús anuncia su muerte por última vez, le dijeron a sus discípulos: Maestro, si es necesario ir contigo hasta la muerte iremos. Ese era el momento, diga conmigo, ese era el momento. Pero cuando llegó el momento, dice que una mujer lo descubrió a Pedro y le dijeron: este también es uno de estos. No, nada que ver, yo no tengo nada que ver con ese. Y dice que le insistieron por 3 veces, y no solamente que él negó formar parte de ese proyecto de reino, sino que inclusive en la última oportunidad antes que el gallo cante, maldijo el nombre de Jesús. ¡Wow! Pero cuando Jesús estaba activo y operativo, él tenía revelación, él recibía palabra del cielo. Entonces, estos temas que vamos a ver en las próximas reuniones, nos va a ayudar a nosotros, de alguna manera, cerrar visiblemente el por qué lo que ha acontecido a lo largo y a lo ancho del mundo, no de Santa Fe, no del lugar donde vivimos, del mundo. Porque a veces parece ser que nosotros, fuera de los límites provinciales, no hay mundo. Y tenemos que entender que a nivel global han acontecido un sinnúmero de situaciones y han aparecido efectos, se han mostrado efectos de un reino que se mueve. Pero esto es solamente una formalidad de introducción al tema. Vamos a 1 de Samuel capítulo 8, si lo tiene, que es el tema para hoy, para darle comienzo. Esto se llama rey, reino y reinado. Rey, reino y reinados. 3 niveles, 3 cosas que vamos a estar viendo. Hoy solamente una vamos a ver, así que mucho título, no se asuste, no lo vamos a predicar todo de golpe. Vamos a ver solamente una, vamos a ver rey, diga conmigo rey. Ok, capítulo 8 dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel hizo lo más fácil. ¿Qué hizo Samuel? Oró a Jehová. Es lo primero que hay que hacer. Decía que tenés a tu lado. Antes de hacer, hay que orar. ¿Hay una segunda vez? Y Samuel oró a Jehová. Verso 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos
y muéstrales cómo les tratará el Rey que reinará sobre ellos. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora, te bendecimos, te honramos. A ti te damos toda la gloria y el reconocimiento. Te pedimos, Dios, que tu gracia, tu bien, tu bondad sea sobre nuestras vidas. Y que una vez más tu palabra sea sobre nosotros para edificarnos, para equiparnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos a saber, Señor, la revelación, la verdad del reino, para darnos la capacidad de poder descubrir tus verdades y poder, Señor, seguir sirviéndote con la excelencia que tú te mereces. En todo y para todo a ti te damos la gloria y la alabanza. Padre, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que se mueve aún debajo de la tierra en esta hora queda sujeto a tu autoridad, a tu dominio, a tu señorío. Y a ti te damos la alabanza, porque tú eres nuestro Rey por excelencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, cuando nosotros leemos el capítulo 8, nosotros vamos a ver el versículo 7. Y el versículo 7 nos dice que Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del rey. Y vamos a ver en los versículos que leímos que cuando hablamos de que Dios es rey por encima de todas las cosas. Dios es rey por encima de las circunstancias. Dios es rey y debemos comprender que hay cosas que son variables, menos el hecho de que Dios deje de ser rey. Hay cosas que son variables, por eso este tema se llama rey, reino y reinado. De las tres cosas, la única que puede variar, la única que puede cambiar, porque está sujeta a hombres y mujeres, son los reinados. Que los reinados son la forma de ejecutar. Es la forma visible de llevar adelante la tarea de Dios. Esos son los reinados. Por eso va a encontrar que cuando lee la Biblia, por ejemplo en los libros de Crónica, va a leer el reinado de Acam, el reinado de Acab, el reinado de Josué, el reinado de Josías, el reinado de David. No es que era su parcela de tierra, su territorio, su quintita, sino que está hablando que en esos tiempos ese fue el hombre que Dios puso para llevar adelante, o el reinado de Débora como jueza de Israel, el tiempo de una mujer que reinó. A eso se le llama reinado. Esos reinados de los tres principios son los que muchas veces pueden tener variantes, porque está sujeto a personas, está sujeto a humanidades, está sujeto a capacidades personales. Pero antes de hablar de los reinados, vamos a hablar de algo importantísimo, que es entender lo que significa cuando decimos que Dios es rey. Una palabra que ha perdido el valor como tantas otras. Dios es rey de esto, pero Él tiene que hacer lo que yo le pido. Dios es rey sobre aquello, pero Él tiene que moverse de esta manera. No es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Si Dios es rey, implica que Él es el que decide, es el que determina, es el que hace, que tiene formas y que tiene maneras. Entonces, de rey, reino y reinado hay dos cosas que van de la mano, no se pueden separar. Rey y reino. Rey hay uno solo. No ha existido, no existe y no existirá alguien que ocupe el lugar de rey. Uno lo intentó, que usted ya sabe quién es. ¿Cómo se llama hoy? ¿Quién intentó ser rey en lugar de Dios? El diablo. Era un querubín protector, estaba a la diestra de Dios, le servía, estaba casi ahí. De hecho, lo rodeaba a Dios, porque era un querubín protector. En el arca del pacto, sobre el arca del pacto, habían dos querubines que con sus alas cubrían el arca,
Eso era el diablo antes de ser diablo. Estaba en la presencia, en la gloria de Dios. Pero su corazón no se llenó de ser alguien que estaba en la gloria de Dios. Entonces dijo, yo me voy a subir a lo alto, donde está Dios, porque yo quiero estar ahí. Me sentaré junto a su trono y seré semejante al Altísimo. Ya era semejante al Altísimo. Tenía gloria, tenía esplendor, tenía fama, tenía reconocimiento y tenía jerarquía. ¿Qué más quería? Pero él quería ser rey, así que luchó contra Dios. Esa es una de las 3 guerras que se libraron, que fue la guerra por el trono. Quiso derrocar a Dios, lo quiso sacar de su trono y no pudo. De ahí para abajo nunca jamás ha existido ni existirá alguien que pueda ocupar el rol, el papel de rey. Por eso rey hay uno solo, diga conmigo uno solo. Ni siquiera el diablo es rey, porque él es un ángel caído. Ángel, diga conmigo, ángel caído. Él se entrona, se endiosa, pero no es ni Dios ni rey. Es un ángel caído. Entonces, rey hay uno solo. Reino hay 2. Usted los conoce a los 2. ¿Cuántos de los que están acá algún día estuvieron fuera del Señor? Estuvieron en el llamado mundo, ahí, ¿verdad? Ok. Y después vinimos al Señor. Reino existen 2. El reino de la luz, donde vivimos hoy, donde estamos hoy. ¿Y cuál es el otro reino? El de las tinieblas, el de la oscuridad, el del pecado. Todos nosotros, dice el apóstol Pablo, antes, no ahora, antes estábamos en ese reino, le pertenecíamos al que gobernaba en ese reino. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero el Señor nos quitó del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de la luz admirable, al reino de los cielos. O sea que reino hay 2. Fuimos librados del reino de las tinieblas y fuimos plantados en el reino de los cielos. ¿Cuántos están felices por eso? Pero después hay reinados. Y los reinados, hay muchos, porque los reinados están ajustados a tiempos y están ajustados a personas. Ahora, yo puedo, tal vez, llegar al tercer nivel de reinados, estar en acuerdo o en desacuerdo con algo, pero no puedo jamás, de los jamases, pretender cambiar el rey o el reino. Y esto es lo que quiso hacer este tipo de gente que estamos hablando en 1 de Samuel capítulo 8. Solamente estoy dando los datos más generales porque luego lo vamos a predicar minuciosamente para que podamos comprender. Pero lo de hoy es rey. No se puede cambiar ni el rey, y mucho menos pretender que si yo cambio el rey, voy a seguir teniendo los beneficios del reinado. Porque el reinado va de la mano con rey. El rey va de la mano con el reinado que tiene. Entonces, mientras estoy hablando esto, si usted quiere anotar o quiere buscar, vaya a Mateo capítulo 4, verso 17, y Daniel capítulo 2, verso 44. Vamos a ver estas 2 cosas importantes aquí. Pero mientras tanto vamos a ver esto. No puedo cambiar a un rey y pensar que su reino nos seguirá dando beneficios. Escuche esto, si alguien cambia al rey que tiene, su reino también cambiará. Lo repito, si alguien cambia al rey que tiene, su reino también cambiará. Si yo digo que Dios es mi rey, estoy diciendo que me ajusto al reinado de Dios. Pertenezco al reino de Dios. Pertenezco a las bendiciones. Pertenezco al cuidado. Pertenezco a los beneficios. Pertenezco a la vida. Pertenezco a la bendición, porque eso está dentro del reino de Dios. Ahora, si por alguna razón digo, me gusta el reino
no el rey, me gusta el reino, diga conmigo reino. Me gusta el reino de Dios, porque en el reino de Dios tengo prosperidad, en el reino de Dios tengo abundancia, en el reino de Dios tengo salud, en el reino de Dios tengo beneficio, en el reino de Dios el diablo no me toca. Ah, pero no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Ah, pero no me gusta la forma. Ah, pero no estoy de acuerdo con el rey. Sí con el reino, pero no con el rey. Y pretendo cambiar el rey. Tengo que entender, la gente debe entender, que alguien que pretenda cambiar el rey de su vida, perderá los beneficios del reinado que tiene. Por eso dice que antes estábamos en un reino que no era este, era el reino de las tinieblas. Y hacíamos las obras del que gobernaba en ese reino. Entonces vivíamos mal o cometíamos actos que iban en contra de la voluntad de Dios. Tal vez no lo sabíamos, vivíamos en pecado, en desobediencia. ¿Por qué? Porque nos ajustábamos a lo que ese reino decía. Pero fuimos sacados de ahí. El Señor nos limpió, nos cambió, nos puso en un mejor estado, nos llenó de beneficios, de favores, nos coronó, como dice el Salmo, nos coronó de favores y misericordia, nos sanó, nos libertó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora de repente comienzo a pensar que el rey tiene que cambiar, que el rey tiene que ser sacado, que el rey tiene que ser quitado. Entonces es necesario decir esto: no podemos, bajo ningún punto de vista, llegar a pretender que los beneficios del reino me van a continuar acompañando si es que cambio el rey. Por eso, mire lo que pasa en el capítulo 8 que estamos hablando, de rey. Capítulo 8, lo demás téngalo allí nomás marcado o anotado porque es parte de este complemento. Verso 1 del capítulo 8 de Primera de Samuel. ¿Está conmigo? ¿Allí? Ok. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, ¿quién envejeció? ¿Samuel o Dios? Ok, ¿y qué culpa tiene Dios que Samuel se envejece? Decía que tiene ese otro lado, ¿qué culpa tiene Dios que Samuel se ponga viejo? Como que envejecer es un pecado. Decía que tiene ese otro lado, no es ningún pecado amontonar años. No es ningún pecado. Pero mirá cómo mira la gente. Mirá cómo mira la gente. Samuel empezó a envejecer y el común denominador dice, ya no está para esto este viejo. Que vengan otros. Samuel empezó a envejecer y con el pecado que Samuel envejecía. Fíjese cómo la gente confunde reino con rey. Samuel estaba envejeciendo, pero Samuel no era el rey. ¿Quién era el rey de Israel? Dios. Samuel solamente era un profeta. Samuel era un hombre que lo levantó Dios y lo puso ahí. Y Samuel era la parte visible de Dios, no era Dios. Samuel era un hombre, era un humano que nació por voluntad de Dios. Y en lugar de hacer la vida que todo muchachito haría, en lugar de tener tiempo para el bailongo y todas las demás cositas, él estaba en el templo sirviendo. Porque la mamá lo ofrendó. Mirá, hermosa la mamá. Tuvo un hijo porque la bendijo Dios. ¿Y qué hizo Ana? Se lo llevó el sacerdote Elí. Y cuando llegó al templo al sacerdote Elí, le dice, ok, mira, el Señor me ha bendecido, no podía tener hijo, tengo un hijo, así que ahora, ¿sabes qué? Te lo dejo en el templo de ofrenda. Porque él es consagrado al Señor para toda la vida. Y ahí se quedó Samuel. No le preguntaron a Samuel si quería eso, pero ahí estaba Samuel. Pero dice que ya lo prediqué, dice la madre que todos los años le hacía una túnica nueva y se la llevaba a Samuel. Porque Samuel crecía delante del Señor, sirviéndole al Señor. Y se convirtió en un sacerdote que reemplazó a Elí y reemplazó a los hijos de Elí.
y fue profeta y Dios lo usó. Y a los 38 años de edad, 38, diga conmigo 38. O sea que pasó ¿cuánto? Desde que nació. 38 años, ¿dónde? En el templo, sirviendo, escuchando, practicando, aprendiendo, recibiendo retos. No, así no. ¡Pim! Y de alguien que no era su padre, de alguien que no era su madre, que era su mentor solamente. Y a los 38 años de edad, Dios lo levanta como profeta. Y durante 47 años, Samuel juzgó a Israel. Levantó escuadras proféticas, levantó compañías proféticas, y de esa manera, a través de Samuel, bajo la unción profética y las escuadras proféticas, gobernó a Israel. Salían a las batallas, no perdieron una sola batalla, porque Dios estaba con Samuel. Tenían sacerdocio continuo, los cielos no estaban cerrados. Venían enemigos, bandas armadas contra Israel. Y durante 47 años, hermanos, Israel no supo lo que era afilar una espada para defender sus bendiciones. Porque cada vez que un enemigo se levantaba, Dios se encargaba de derrotar sus enemigos. Decime si eso no es maravilloso. Pero claro, estuvo 38 años en el templo. A los 38 empezó a servir. Jugó durante 47, así que si uno es rápido de número, sume 48, 38 más 47, era un montón de años, ¿verdad? 48, 78, 85 años. ¿Qué querés con 85 años? Dice que empezaba a envejecer, no estaba muy achacado. Empezaba a envejecer. Y cuando él empezaba a envejecer, la gente empezó a pensar, che, ya es hora de descartarlo a este. Y la gente estaba pensando en reinado, no estaba pensando en rey. Samuel envejecía, pero Dios seguía siendo el mismo. Escuche lo que escribí para usted. Dios excede a la gente. Dios excede a la gente. Diga conmigo. Dios excede a la gente. No importa que tengas 20, no importa que tengas 30, no importa que tengas 80. Dios excede a la gente. Lo que pasa es que la gente no entiende lo que significa la dimensión de Dios como rey. Como nosotros pensamos que hay un tiempo para todo, pensamos que hay un tiempo para esto, que hay un tiempo para aquello, que cuando uno es joven tiene oportunidades y cuando uno es grande ya está para el descarte, ya está, ya viviste, correte para un costado, que venga lo nuevo. Dios no es así, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no envejece, Él sigue siendo la misma persona. Lo que va modificándose y lo que va cambiando es lo demás, son las personas. Entonces, cuando la gente no entiende la dimensión del rey, no importa que haya un niñito delante del Señor o que haya un anciano delante del Señor, Dios sigue siendo el mismo sobre ese niño que sobre ese adulto. Jesús tenía 12 años y discutía con los doctores de la ley en el templo. Y Dios estaba con él porque dice que el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que la edad es cuestión nuestra. Decía que tienes a tu lado, la edad es problema nuestro. Que si es joven, si es viejo. La edad es problema nuestra, no es de Dios. Pero cuando la gente no alcanza a entender, a dimensionar lo que es la palabra rey, entonces pasan cosas como esta. Samuel envejecía y el pueblo dijo, hay que hacer algo. Diga conmigo, hay que hacer algo. Ok, hay algo que hay que hacer. Menos lo que hizo este pueblo, hay algo que hacer. Pero seguimos leyendo. Entonces, verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El 2 no es tan importante porque dice los nombres de ellos, pero el versículo 3 sí es importante. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre,
Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Quiénes fueron los que se corrompieron? ¿Quiénes fueron los que cambiaron? ¿Quiénes fueron los que torcieron el paso? ¿Quiénes fueron los que cambiaron algún concepto de lo que había hecho Samuel? Los hijos. ¿Y los hijos que eran ángeles o personas? Personas, seguimos hablando de lo mismo. Que hayan cambiado los hijos de Samuel no significa que Dios haya cambiado. Que los hijos de Samuel usaron el lugar que recibieron de honra para hacer la suya. Número uno, la culpa no tiene Samuel, porque la culpa no tiene Samuel. Y número dos, aunque ellos no hayan hecho lo correcto, no significa que hay que descartarlo a Dios por culpa de las personas. ¿Me está escuchando? Dice que los hijos no anduvieron en sus caminos. Entonces, ¿qué pasó? Ajá. ¿Qué significa esto? La forma de Dios no cambia. Cambiaron la forma los hijos de Samuel, pero Dios no cambió. Cuando la gente no dimensiona que Dios sigue siendo el rey y que Él no cambia, comienzan a ver. ¿Viste? No es ya lo mismo. El pastor no está. Puso a otro. Yo le cuento de un dato que me dieron de otro lugar. Dios sigue siendo el mismo. Cambió la cara, no es la mía, es la de otra persona, pero Dios sigue. Dios sigue estando. Dios sigue estando. Ah, mirá lo que dijo el hermano. Ah, Dios ya esto no es lo mismo. Ya Dios cambió. No, cambió la persona. O se equivocó la persona que tenía un servicio para hacer. Dios no se equivocó, Dios sigue siendo el mismo. Entonces, cuando yo dimensiono de rey, cuando entiendo el concepto que Dios está en el trono, debajo del cielo pueden pasar algunas cosas, permitidas o no permitidas. Y ojo que con esto no estoy avalando el error de los hijos de Samuel, porque no tendrían que haber hecho eso. Porque su padre les mostró el camino, porque su padre les enseñó la senda, porque Samuel les mostró durante 47 años cómo había que hacer las cosas. Pero lamentablemente no se está excepto a sentir esa cosita, decir ahora es mi tiempo y lo hago a mi manera. No existe ese bolero dentro del reino de los cielos, a mi manera. Es siempre a la manera de Dios. Decía que tenés a todos lados, siempre la manera de Dios. O yo o usted, pero siempre a la manera de Dios. Mirá lo que tenés cerca tuyo y decirle, cualquiera de nosotros, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Porque Dios sigue siendo el rey. Si yo digo que Dios es el Señor de esta casa, lo digo cuando yo estoy. Cuando yo no estoy, Dios sigue siendo el Señor de esta casa, aunque otro quiera hacer otra cosa, que después lo vamos a corregir, pero Dios sigue siendo el rey. Dios sigue siendo el rey. Y Samuel caminó 47 años mostrando eso. Y cuando Samuel empezó a envejecer, dio paso a un sacerdocio continuo que eran sus hijos. Y sus hijos, en lugar de repetir la fórmula de hacer lo mismo, comenzó a hacer otra cuestión y comenzó a caminar de otra manera. Y cuando comenzó a caminar de otra manera, el pueblo empezó a sentir algunos temores razonables. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial con todas estas cosas? Los pueblos, los creyentes, las iglesias, las congregaciones, están poco preparadas para este principio. Están poco preparadas para entender que Dios no cambia, que Dios no tiene sombra de variación. Anote Santiago si quiere, capítulo 1, versículo 17. Dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces,
el cual no tiene sombra de variación ni mudanza. Santiago 1:17, que dice el apóstol Santiago que Dios no cambia. Diga conmigo, gracias Señor, que Dios no cambia. ¿Está convencido de esto? Mira lo que tenés a otro lado y decirle, me queda claro. Dios no cambia. Cambian las formas aceptadas o no, cambian las maneras correctas o no, que todo eso es manejable, que todo eso es parte y producto del crecimiento y de las cosas que tenemos que ir haciendo. Pero debemos entender que Dios es el mismo, porque Dios es ¿qué? Rey. Dios es Rey. Y como Rey sigue estando por encima de las personas, sigue estando por encima de la gente. Esto implica que su forma no cambiará, su manera no cambiará, su estilo no cambiará, su esencia, lo más extraordinario, no cambiará, su espíritu no cambiará, y sus promesas son sí, sí y amén. Eso significa el contexto de Rey. Cuando yo digo Dios es Rey, estoy diciendo eso, que Dios excede, está por encima de todas las demás cosas. Dios sigue estando en su trono. ¿Viste cuando la gente con buen espíritu le dice, ay Dios, vení, andá, subí? No, Dios está en su trono. Él está en su trono. Peleó el diablo con él y no lo venció, así que imagínate. Él sigue estando en su trono. Cuando yo digo el Señor es mi Rey, estoy diciendo que su forma no tiene variación. Las cosas pasarán. Está escrito, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasará, temblarán, los mares bramarán, gritarán las montañas. Pero si hay algo que no va a pasar, ni siquiera va a temblar, ni siquiera se va a sacudir, ni siquiera va a moverse un ápice, es lo que Dios dijo, es la palabra de Dios, es la boca de Dios, es lo que Dios declaró, lo que Dios es, lo que Dios anunció. Todo lo demás estará, dejará de estar, existirá, dejará de existir. Hombres y mujeres, naciones enteras se conmoverán, menos el trono de Dios. Menos. Pero cuando la gente caminó con este reino y no dimensionó quién era Dios, empezaron a ver algunas cosas. Y el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Verso 4 al 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. ¿Quién se juntaron? Los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel representan a los líderes, representan a la gente que tiene autoridad, a la gente que puede influenciar, la gente que tiene jerarquía. Porque todo pueblo siempre tiene un inmediato a seguir, con quien se identifica. Entonces el pueblo nunca se rebela, o el pueblo nunca empieza una iniciativa. Aún en el orden social, cuando hay un estallido social o cuando hay una manifestación social, nunca es el pueblo en sí, porque el pueblo es pueblo. Pero comienzan gente de autoridad a fomentar y a procurar levantar al pueblo. Así comienzan todos los movimientos sociales y todos los golpes. Cuando hay un paro, cuando hay un piquete, cuando hay un corte, cuando hay detrás de todo eso, de esa manifestación que es la cara visible, la gente, el número, el pueblo es la cara visible, pero en realidad los autores intelectuales de eso siempre tiene que ver con gente de jerarquía. Moisés subió al monte a orar, a buscar la tabla de la ley. Pero bueno, ya estoy adelantándome las prédicas. Por eso dije los efectos de un reino que se mueve. Moisés se fue al monte a orar. No fue a quejarse por el pueblo, fue a buscar los 10 mandamientos, fue a buscar la presencia de Dios. Y mientras Moisés estaba allá en el monte buscando la dirección de Dios, acá abajo en el pueblo, un sinnúmero de cosas. Entonces apareció Aarón,
y aparecieron los líderes de Israel y lo fueron a hablar a Aarón y dijeron, che, ¿cuánto hace que se fue Moisés? Y como 40 días. Che, ¿y será que vive todavía? ¿Respirará? ¿No te mandó un WhatsApp por la duda? ¿Que está bien? No, está bien, está bien. ¿No habrá pasado algo? ¿Y si no vuelve más? Entonces, ¿qué empezaron a proponerle a Aarón? Che, ¿y si elegimos otro líder? ¿No sea cosa que nos quedemos sin líder? Elijamos otro líder y vamos a hacer algo. Moisés nos trajo hasta acá, pero él se fue. Vamos a volvernos de donde salimos. Fíjate vos las cosas que pasaban mientras Moisés estaba buscando la dirección de Dios. Entonces Dios le da la tabla de la ley y todo y le dice, Moisés, no te quedes más acá arriba, bajate porque allá abajo hay un lío bárbaro. Y se hicieron el becerro de oro, todo el oro que Dios le dio para bendecirlo, que se lo sacaron a los egipcios, lo derrocharon haciéndose una imagen para adorar, se hicieron un becerro de oro. El pueblo no fue el que inventó eso, fueron los líderes. Cuando se rasgó la tierra que murmuraron contra Moisés, ¿quiénes fueron los que levantaron la voz contra Moisés? Los 250 de Coré, los que tenían incensario, no era un hermano cualquiera de la congregación, eran ellos que servían en el templo. Entonces ahora los ancianos de Israel se juntaron y dijeron, mirá, algo hay que hacer. Y yo le enseñé muchas veces que así, hermanos, es porque la iglesia del Señor, desde el 560 hasta el día de hoy, más de 1700 y pico de años, todavía la iglesia del Señor no ha podido avanzar como ha tenido que avanzar, no ha podido crecer como ha tenido que crecer, no ha podido madurar como tuvo que madurar. ¿Sabe por qué? Porque todas las épocas la iglesia ha incurrido en el mismo error, empezar de nuevo con alguien nuevo. El problema de los apóstoles fueron eso. Después que los apóstoles todos fueron sacrificados, ¿qué cree que pasó? Todos empezaron a decir, che, Pablo hacía esto, sí, pero Pablo se murió ya, Bueno, vamos a hacer otra cosa. Y volvieron a empezar, y eso fue un retroceso. Y se retrasaron más de 1700 años. Hasta que ahora en estos tiempos Dios comenzó a traer una restitución y una restauración del gobierno apostólico para que ayude a la iglesia, para que la iglesia madure, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle. Pero bueno, ¿qué hizo el pueblo, los ancianos de Israel? Lea conmigo. 4. Entonces se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, un hermoso hermano. Che, Samuel, ya pasaste el cuarto de hora y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Ahí está el problema. ¿Por qué no le pidieron a Samuel que juntos oren a Dios y que corrijan el error o que vean si alguien estaba equivocado? Pero automáticamente, ¿qué dijeron? Queremos otro rey, porque el rey que tuvimos hasta ahora contigo, es como que Dios era de Samuel nomás, si Samuel se moría, Dios también se moría. Entonces dijeron, vos ya sos viejo, es hora, ya date cuenta que no tenés mucho más hilo en el carretel, tus hijos que vienen detrás tuyo no están haciendo lo mismo que vos hiciste, así que a partir de ahora queremos pedirte algo, danos otro rey. Hubiesen quejándose por el tipo de reinado, hubiesen dicho, el reinado de tus hijos no es bueno, che, son bastante carnalitos, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a ver qué es lo que pasa. En su defecto, vamos a orar a ver qué Dios dice. O los saca o los corrige. Pero automáticamente, como ellos no dimensionaron lo que era reino, dijeron, vamos a hacer una cosa, antes que te muera, danos otro rey, porque no queremos seguir con este formato. Entonces, el verso 4 al verso 5, ¿cómo se puede pensar que las personas se pongan de acuerdo para decir o decidir sobre Dios? Ellos dijeron, nosotros no vamos o no vemos que ellos anden bien, así que queremos otra cosa.
ellos juzgaron, ellos decidieron y ellos pidieron un cambio. ¿Cómo podemos pensar que cuando alguien dice, Dios es mi rey, le tengo que dar órdenes a ese rey para que haga las cosas como supuestamente yo creo que debo ser? Cuando las personas no dimensionan lo que es rey, entonces comienza a pasar esto. Comienzan las órdenes para arriba. Señor, esto no se hace como a mí me gusta, esto no se hace como a mí me agrada, esto no es lo que yo espero, esto es lo que no es lo que me conviene, etcétera, etcétera. Entonces comienzan a pedir una modificación. Pero fíjese algo más trascendental. Veamos. Verso 6, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Qué es lo más práctico? Señor, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdanos con esto. Señor, envíanos ayuda. Señor, danos claridad. Señor, sigamos pidiéndole al rey que si hay algo que de repente no está en la línea que tiene, que es la que estamos acostumbrados. Oh Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Pero lejos está de que nosotros podamos decirle a Dios qué tipo de rey queremos. Ahora, cuando las congregaciones dicen, yo quiero otro rey, pero me tenés que seguir bendiciendo como antes, pero me tenés que seguir prosperando como antes, entonces diga conmigo, olvídate. Decía que tenés a tu lado, olvídate. Decirle, si cambia el rey, cambia el reino. Otra vez, si cambia el rey, cambia el reino. Entonces Dios le dice, mientras Samuel está orando, ¿qué versículo le dije? Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. La gente estaba equivocándose, la gente estaba diciendo, nosotros necesitamos otro rey porque Samuel está viejo. No, ellos no necesitaban otro rey. Tal vez en su defecto necesitarían otro reinado, necesitarían otro sacerdote, necesitarían otro profeta, pero no otro rey. Dios sigue siendo como el mismo. Dios no cambia. Entonces Dios le dice, ¿sabes una cosa? Ellos no están entendiendo. Ellos creen que te están sacando a vos porque sos viejo, pero en realidad lo que ellos están pidiendo es que yo salga de sus vidas. Decía el que tenés a tu lado, Dios excede a todas las personas. Nunca pienses sacar a Dios de tu vida por algo o por alguien. Nunca se te ocurra decir por algo o por alguien, yo quiero otro rey, porque Dios está por encima de todas las cosas. Dios sigue siendo mi rey. Desde mis 12 años que me bauticé en las aguas del bautismo y que tomé mi compromiso de seguir a Dios, estoy sumando un año más a mi calendario y no estoy triste, pero desde mis 12 años que tomé mi compromiso de seguirlo a Dios, he visto un sinnúmero de cosas acontecer, favorables y desfavorables. Si hay algo que nunca jamás hice ni pensé, es sacar a Dios de mi vida. Mucho menos por los gestos de la gente. Mucho menos por las circunstancias de la vida, mucho menos por los conflictos que me exceden, como son los conflictos mundiales, mucho menos. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de mi rey permanecerá para siempre. Y si algo ha de acontecer en mi vida, con mi vida, será solamente lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Decía el que tenés a tu lado, no importa lo que acontezca, pase o deje de pasar,
lo que Dios habló, eso es lo que se hará. ¿Está escuchando? Entonces el verso 7 termina diciendo: oye la voz del pueblo. Final del versículo 8. Ellos me han dejado a mí, así también hacen contigo. Muéstrales cómo los tratará, el verso 9, el rey que reine sobre ellos. Lo achiqué para ser rápido. ¿Qué nos dice el versículo 8? Versículo 8. Una verdad paralela. Si la gente no puede ser generosa, fiel, comprometida con lo que se ve, ¿cómo lo será con lo que no se ve? ¿Hola? Si la gente no puede identificarse con una persona que es visible, ¿cómo cree usted que la gente se puede identificar con Dios que no lo ve? Es una verdad paralela. Cuando la gente dijo no lo queremos a Samuel, paralelamente en el mundo espiritual estaban diciendo no lo queremos a Dios. Cuando la gente estaba diciendo no aprobamos tu decisión a Samuel, que lo veían, paralelamente le estaban diciendo no aprobamos el sacerdocio que Dios le dio a tu casa. Entonces esto es importante. Dios sigue siendo mi rey. Dios sigue siendo tu rey. Pueden haber a tu alrededor un sinnúmero de cosas que te llenen o no te llenen del todo, pero Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en el trono. Cuando Saúl gobierna, llega un momento que Saúl empieza a hacer las cosas mal. Fíjese esto, hermano. El concepto que tenía David de rey. Saúl empieza a hacer las cosas mal. De tal forma que Dios le dice a Samuel, a Saúl, no vas a continuar siendo rey, te arranco el reino y se lo voy a dar a otra persona. Dios lo unge, usted ya sabe la historia, en otro tiempo la extendemos. Dios lo unge a David y lo levanta como rey. Ahora resulta que hay un trono y dos reyes. Uno que fue el que eligió el pueblo, porque lo eligió a Samuel, a Saúl, y el otro es el que eligió Dios, a David. Pero hay un solo trono. Así que lo más normal de esto, ¿qué es? Es que los reyes empiecen ¿a qué? A pelear entre ellos, y uno dirá, no, pero a mí me ungió Samuel. El otro dirá, pero a mí me levantó el Señor. Pero yo fui elegido por el profeta Samuel. Y el otro podría decir, no, pero yo fui elegido directamente por Dios, porque yo toco el arpa y no sabe que yo, y de hecho yo soy más joven que vos, soy más lindo que vos, tengo rulo. Y podría haber habido una lucha. Sin embargo, en 3 oportunidades, David tuvo la vida de Saúl en sus manos para quitársela. Y en una de ellas, los generales, que todavía no eran generales, pero los líderes del ejército de David le dijeron, aprovecha ahora, atravesalo con tu lanza, matalo, entonces ahora vas a poder usar el trono. ¿Y qué crees que hizo David? No sé cuántos lo harían, pero David dijo, que no se me ocurra a mí levantar mi mano contra el ungido. Escuche esto, Saúl ya no era más ungido porque la unción se había apartado de él. Lo que David estaba diciendo, yo no puse ese rey, si Dios lo puso, que Dios lo saque, esa es tarea de Dios. David dijo, yo entiendo lo que significa ser rey, y Dios sigue siendo el mismo aunque Saúl cambió. Si Saúl no es correcto, no es mi tarea como sucesor barrerlo. Dios lo puso,
Cuando Dios lo saque, entonces ahí yo voy a poder acceder legalmente a lo que Dios me dio. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo ¿qué? Él mismo, el Rey. Cuando esto no se entiende, entonces vas a encontrar un sinnúmero de cristianos peleando, discutiendo por lugares, por espacios, por puestos. Congregaciones que se mutilan, que se dividen. ¿Por qué? Porque no le agrada lo que hace aquel, entonces se ponen de acuerdo esto y hay que correrlo, hay que hacer la vida imposible, lo sacamos a fulano, lo metemos a mengano. ¡Ey! Dios sigue siendo el Rey. Como que Dios no tiene poder para sacar al que puso. Como que Dios no tiene poder para limpiar lo que está ensuciando su obra. Como que Dios no tiene poder en el Espíritu Santo para sacar todo lo que estorba el fluir de su presencia. Entonces, cuando la gente no dimensiona lo que es Rey, incurren en este error. Y todas las veces que pasó esto, lo único que logró el pueblo fue retroceder. Porque Dios siempre se va a encargar de su obra. Diga conmigo, Dios siempre se va a encargar de su obra. Entonces, termino con esto, para que usted pueda tener en claro la dimensión de lo que es Rey. Hay diferencia en reino y reinado. David, que era un hombre que luego iba a cometer un sinnúmero de pecados, no avalados por Dios, ni avalado por este predicador. David, que luego se iba a encargar de hacer un desastre. Él entendió lo que significaba la palabra rey. Él entendió. Tuvo la oportunidad de destruirlo. Y él dijo, no es mi tarea. Yo no puedo decirle a Dios, no puedo estar en el lugar de Dios. Por algo Dios lo puso ahí. Para algo Dios lo puso ahí, ok. Dios también está mirando tal vez lo que vos y yo estamos mirando. Que no es correcto, que no es derecho o que no es justo. Y aunque veamos lo que Dios está mirando, si yo entiendo que Dios es rey, Él hará lo que tenga que hacer a su tiempo y a su manera. Él lo hará, porque Él es Dios. Cuando nosotros decimos el apóstol mayor es, el Espíritu Santo es el apóstol mayor de esta casa. ¿Qué crees que el Espíritu Santo es verdaderamente en este ministerio? Ya hablamos de los trapitos sucios de los demás, vamos a hablar de los nuestros. El Espíritu Santo es el apóstol mayor de esta casa. Cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo es el apóstol mayor de esta casa, estamos diciendo que Él está activo y operativo y que Él tiene el cuidado de esta casa. Que Él tiene la mano extendida. Que Él tiene el poder de decidir. Se lo digo en secreto, mire, esto no lo va a escuchar nadie y no lo va a ver nadie tampoco. Se lo digo despacito. ¿Saben estos? Ahora estamos a días de cumplir aniversario con la iglesia. Ya, matemáticamente, ¿cuántos ya? 17. 17 años. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? 17 años. El 12 de febrero. Así que acuérdese ese día y haga una oración especial al Señor por la iglesia. 17 años. Que parecía imposible que se pudiera hacer algo. Desde ese 12 de febrero hasta la fecha, ¿sabe, hermanos? ¿Cuántos sinnúmero de situaciones hemos atravesado? ¿Sabe cuántas cosas se han levantado contra la iglesia? Persecuciones, difamaciones, críticas, amenazas, intentos de destruirla por completo.
intento hasta inclusive de hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Pero ¿sabe cuántas veces hemos tenido que levantar la mano para defenderla nosotros? Más que para orar, porque toda nuestra defensa fue en el Señor. Pero ¿sabe a cuánta gente el Señor derribó? ¿A cuántos enemigos el Señor limpió? ¿A cuántos adversarios el Señor le mostró que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar, y la puerta que Él cierra, nadie jamás la podrá abrir? Que lo que Él le dio vida, Él es el único que tiene la fuerza para quitársela. Dios da, Dios es el que quita. Y cuando Dios dijo que iba a hacer una obra sin precedente y se plantó en este lugar desde hace 17 años, el Espíritu Santo sigue siendo el apóstol mayor de esta casa, haciendo y deshaciendo como Él quiere, cuando Él quiere, como a Él le parezca, con los que les guste o no les guste, los que lo aprueben o no lo aprueben, los que quieran seguirlo o no quieran seguirlo. Él es el apóstol mayor de esta casa. Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, Él tiene el señorío. Él puede hacer con su casa lo que quiera. No la vamos a convertir en una casa de hombre, la vamos a seguir llamando casa de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así será siempre llamada, porque Él es el Rey. Él no va a cambiar. Yo llegué aquí con 17 años menos y con menos kilos, pero Él sigue siendo el mismo. Él no engordó, yo engordé. Sí. Yo llegué aquí a dormir sentado en la terminal de ómnibus para poder hacer. Dormía entre colectivo y colectivo para poder hacer la obra. Dormí en el piso de la iglesia, debajo de unos ventiladores que teníamos por el calor. Recuerdo un día, es una infidencia, pero es linda. Un día hicimos un evento y trajimos unos apóstoles que siempre nos ha querido mucho y siempre ha sido solícito con la iglesia y con nosotros. Y claro, habíamos improvisado una especie de oficinita chiquita que era oficina, radio, sala de liberación y dormitorio. Todo junto, eso era todo junto. Así que en ese lugar donde alquilábamos, teníamos un pequeño armario, un roperito donde poníamos nuestras pertenencias. Así, imagínate, tenía 2 puertas, era chiquitito así, teníamos un montón para meter ahí adentro. Y teníamos una mesita y esas cosas, allí estábamos nosotros. Y claro, cuando recibimos a estos apóstoles, los llevamos a ese lugar y un día, creo que era para un aniversario, hacía un calor tan grande y el apóstol se transpiró todo demás, entonces lo llevé ahí y como yo ahí tenía mi ropa, le ofrecí si quería cambiarse de ropa, más o menos mi talla, y entonces la esposa, la apóstol, le dice: ves, mirá qué bueno, esto tenemos que hacer nosotros, tenemos que también tener en nuestra iglesia un ropero con una muda de ropa para que nos podamos cambiar. Y ellos no sabían que nosotros vivíamos ahí adentro. No era ningún ingenio, ¿verdad? No es que lo hacíamos exclusivo para la visita, era nuestro lugar donde dormíamos. Entonces yo dije: gloria a Dios, aún en estas cosas el Señor se glorifica. Le pudimos dar una idea, que copiaran de nosotros, que hagan en su iglesia. Pero pasaron los años, pasaron las batallas, pasaron los adversarios, pasaron los enemigos, pasaron las situaciones y pasaron los intentos de tratar de decir que esta obra
en particular, ahora para nosotros, no era ni de Dios, que la forma de conducir esta obra no era de Dios, que la manera no era, todo no era de Dios. Estábamos llenos de inteligentes, de entendidos, pero de pasar a dormir en el banco de la terminal de ómnibus de Santa Fe, porque no tenía dónde llegar, solamente al principio me aguardaban unos jóvenes que pobres no la pasaron bien porque también sobre ellos cayó el peso de hacer la obra de Dios. Entonces, después de todo este tiempo, estos hermosos 17 años, saber que ya no tuvimos nunca más que alquilar, sino que Dios nos dio un lugar propio, lo consolidamos, lo levantamos de cero con el esfuerzo de todos, que aquí han llegado niños, bebés y hoy son obreros, que hombres y mujeres nos pusimos codo a codo y que fuimos capaces de soportar el fragor de la lucha y que fuimos hacia adelante y que vencimos. Y recordaba estos días atrás, orando por todas estas cosas, mi cumpleaños 39, un calor hacía, estábamos en este lugar trabajando, Estudio Génesis todavía no estaba, había un par de paredes allí y llega una hermana en bicicleta con una cajita en el portaequipaje. Y tengo una foto que no la muestro porque no se puede mostrar. Y hacía un calor, hermanos, y buscamos un lugarcito de sombra y abre la caja y de la caja saca una torta con las velas con el número 39 y esa foto quedó guardada. Y estábamos en el día de cumpleaños levantando la obra, trabajando con los demás hermanos y no habían las comodidades, no teníamos las maneras. Hemos visto ser bendecidos los hermanos, sus vehículos, sus trabajos, sus crecimientos, sus logros personales. Amados de mi alma, las cosas pueden variar, pueden cambiar, pueden ir mejores, se pueden complicar. Podemos acumular años, podemos sumar kilos o no. Podemos perder cabellera, pero lo que nosotros debemos entender es una sola cosa. Nuestro Dios al cual servimos, por el cual vivimos, por el cual respiramos, por el cual fuimos constituido concilio apostólico en Santa Fe, con sede y en lugar donde quiera que tenga que trabajar, con el ministerio apostólico y profético constituido, seguirá y tendrá un solo objetivo, una sola misión, es siempre vivir conforme al propósito eterno de Dios, porque aunque los años varíen, los años cambian, las personas envejezcan o envejezcamos, seamos o dejamos de ser, si hay algo que jamás cambiará, ni de color, ni de forma, ni de manera, ese es nuestro Dios al cual servimos. Eso significa tener un rey por excelencia. Él no cambiará. Y mientras tanto Él no cambie, vamos a hacer todo lo posible por no cambiar nosotros para mal, sino cambiar para bien, para hacer su voluntad, para seguir su camino, para agradarle, para que el día que todas estas cosas terminen, podamos entrar a la presencia de Dios y que el Señor nos reciba y que nos diga una sola cosa. ¿Qué espera usted que el Señor le diga? ¿Qué espera usted que el Señor le diga? Póngase en pie un instante. ¿Sabe qué espero yo que el Señor le diga? Que Él lo reciba en la puerta. Dentro de muchos años. Yo calculo que me faltan como, hoy saqué la cuenta, como 148. Que cuando sea ese día X, sea el Señor Jesús
porque Dios seguirá en su trono. Aún en ese día Dios seguirá en su trono, porque Él es Rey. ¿Qué es Dios? Rey. Pero a las puertas saldrá Jesús a nuestro encuentro. Y estando en las puertas, el Señor Jesús nos recibirá, seguramente nos mirará, yo me imagino que va a ser así. Nos va a mirar, nos va a extender las manos y nos va a decir esta frase tan esperada: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho serás puesto. Ven, y en ese ven me imagino que se va a correr y tal vez me agarre la mano, o tal vez te agarre la mano. Esto es lo que yo espero, yo no sé lo que vos esperás. Que me agarre la mano y que me diga: entra en el seno de tu Señor, entra en ese lugar tan precioso. ¡Wow! Entonces, cuando pienso en estas cosas, pienso en lo insignificante que puede ser todo lo demás. Porque Dios desde el principio de los tiempos está aguardando ese día sentado en su trono, esperando que estemos delante de su presencia. Y después que se hayan juzgado todas las cosas, nos siente con Él a la mesa. ¡Wow! Esa mesa que te quisieron prohibir algunos. Esa mesa que te quisieron a lo mejor impedir otros. Esa mesa que tal vez ciertas intenciones te quisieron dejar fuera, pero ahora el mantel está preparado y tu silla está preparada. Y en ese lugar no es como en la tierra, que tal vez muchos esperan tu silla o tu lugar. En el cielo tu lugar lo tenés guardado. Tu silla está guardada. Aunque acá estés parado, en ese lugar tu silla tiene nombre. En ese lugar no cuentan lo que trataron de impedir a algunos. No cuentan lo que trataron de impedir otros. En ese lugar el Señor dice: ¿sabes qué? Desde el día que fui resucitado de entre los muertos, desde ese mismo día, para nosotros 2021 años, el Señor ha ido a preparar los lugares específicos para cada uno de nosotros. Él es Rey. ¿Qué importa todo lo demás? ¿Qué importa si Saúl envejeció o los hijos no andan en los caminos de su padre? ¿Qué importa? Dios sigue estando en el trono. Así que yo, después de todo esto que le he hablado, de lo que estuve buscando en el Señor, de contándole tal vez a algunos de ustedes como una infidencia, porque algunos no nos han acompañado, gracias, ese proceso, pero hoy son parte. Sepan que nunca jamás en estos 17 años le hemos dado lugar a otra cosa más que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, hacerlo a su manera. Y la única forma que este servidor dejará de hacer lo que Dios le mandó hacer es cuando el mismo Dios que me marcó este lugar y que me dio tan solo una palabra, nada más, sea Él mismo que me diga: hasta acá llegaste, tus días se terminaron. Hasta ese entonces no habrá hombre, no habrá mujer, no habrá demonio,
no habrá infierno, no habrá absolutamente nada, ni nadie que podrá decirme que no haré lo que Dios está esperando que haga. Él es rey, Él no va a cambiar. El cielo cambia, la tierra cambia, la gente está o deja de estar, pero quiero que sepas algo esta noche. Aunque todo eso pase, eso no es Dios. Dios es diferente, Dios sigue estando en su trono. Hoy quiero que antes de volver a tu casa sepas que si tú un día le abriste el corazón a Dios y le dijiste: Señor, yo quiero que seas el rey de mi vida, estamos hablando de esto. Eso es un rey. Eso es un rey. No puede cambiar tu amor a Dios por nada ni por nadie. No puede cambiar tu compromiso con Dios por nada ni por nadie. No puede cambiar tu fidelidad, tu amor hacia Dios por nada ni por nadie. ¿Sabes por qué? Porque Él no lo va a cambiar hacia ti. Él no lo va a cambiar. Cuando Él te amó desde el principio, te va a seguir amando hasta el final. Cuando Él se fijó en ti desde el principio, desde el día que te llamó, seguirá fijándote en ti hasta el día que tengas que entrar de la mano de Jesús delante de su presencia. Nunca jamás pienses que porque la gente se olvidó o cambió, Dios se olvidó o cambió. Dios no cambia y no se olvida. Él sigue teniendo puestos los ojos sobre ti como el primer día. Te sigue amando como el primer día. Y está dispuesto a seguir caminando contigo como el primer día.